Hola, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los procesos más complejos, delicados y sin duda fundamentales de la psicología, el diagnóstico. Pensemos en ello como el puente que conecta el sufrimiento de una persona con la posibilidad real de ayudarla. La gran pregunta es, ¿cómo pasamos de observar una conducta, de escuchar un sentimiento, a una comprensión estructurada que nos guíe para intervenir? Es un viaje fascinante y os aseguro una de las mayores responsabilidades que asumimos como profesionales. A ver, paremos un momento a analizar esta cita, porque es sencillamente brillante. De verdad, captura la esencia misma de la psicopatología. Por un lado, estudiamos lo que nos hace universalmente humanos, nuestro equipamiento biológico, las emociones básicas que todos compartimos. Por otro, lo que compartimos con ciertos grupos, las influencias culturales, rasgos de personalidad como la introversión o la extroversión, y finalmente, aquello que nos hace absolutamente únicos, nuestra biografía, nuestra historia personal. Un buen diagnóstico tiene que saber moverse entre estos tres niveles, porque una buena terapia también lo hará, atendiendo a lo universal, a lo grupal y a lo que es profundamente individual. Y aquí es donde empieza el verdadero desafío. Porque, vamos a ver, todo el mundo siente tristeza o ansiedad, o se distrae de vez en cuando. La gran pregunta en psicopatología es ¿dónde? ¿Dónde se traza la línea? ¿En qué punto una experiencia humana universal se convierte en un patrón que causa un malestar clínicamente significativo, que de verdad interfiere con la vida de una persona? Esa línea, os lo adelanto, es a menudo muy difusa y requiere un análisis tremendamente cuidadoso. Vamos a pensarlo bien. La tristeza es una reacción normal, incluso necesaria, ante una pérdida. Es adaptativa. Pero, ¿qué pasa cuando esa tristeza se ancla? Cuando se extiende mucho más allá de lo que culturalmente consideramos un duelo normal y empieza a teñirlo todo, a paralizar a la persona. ¿Cómo lo distinguimos de un duelo, que aunque sea muy doloroso, es un proceso sano? Pues bien, los manuales diagnósticos, por ejemplo, nos dan criterios de tiempo y de intensidad para ayudarnos a hacer esa distinción tan difícil. El caso de Enrique es un ejemplo perfecto. Fijaos, no estamos hablando de una mala semana o un mal mes, son 3 años. La tristeza está claramente ligada a un evento vital, el cierre de su negocio, pero también a un sentimiento profundísimo de fracaso. Y lo más importante, este malestar afecta a todo, a su capacidad para buscar trabajo, a sus relaciones, su mundo se ha hecho pequeño. Aquí, como clínicos, empezaríamos a barajar la posibilidad de un trastorno depresivo persistente, pero también tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial para descartar otras cosas. Esto ya no es solo tristeza, es un patrón persistente con un impacto funcional muy severo que, desde luego, requiere atención. Vale, ante toda esta complejidad, es evidente que necesitamos herramientas. Al igual que un biólogo necesita una taxonomía para clasificar las especies, o un médico un sistema para diferenciar enfermedades, en psicología necesitamos un lenguaje común que nos permita poner un poco de orden. Sin un mapa, sin una clasificación, es literalmente imposible navegar por un territorio tan increíblemente intrincado como es la mente humana, y sobre todo, sería imposible acumular conocimiento científico. Y aquí es donde entran en el juego los grandes manuales diagnósticos, el DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría, y la CIE, de la Organización Mundial de la Salud. Es fundamental entender que no son simples diccionarios de etiquetas, son el resultado de décadas de investigación y de consenso para crear un conjunto de criterios que sean explícitos y observables. Un punto clave, sobre todo en sus versiones más modernas, es que buscan ser descriptivos y ateóricos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que describen los síntomas sin presuponer una causa específica, ya sea psicoanalítica, conductual o biológica. El objetivo principal es crear categorías que sean fiables. Ahora bien, lo realmente interesante de todo esto es el por qué. ¿Para qué sirve clasificar? Pues primero, para organizar la información y poder manejarla. Segundo, y esto es fundamental, para facilitar que un profesional en Sevilla y otro en Bilbao, cuando hablan de trastorno de pánico, estén hablando exactamente de lo mismo. También nos ayuda a predecir un posible curso o pronóstico. Y, lo más importante, guía la investigación y la elección del tratamiento. Sin categorías claras, ¿cómo podríamos investigar la eficacia de una terapia para la tristeza en general? Necesitamos delimitar nuestro objeto de estudio para poder avanzar como ciencia. Muy bien, ya hemos visto la teoría. Ahora vamos a lo práctico, a aterrizar todo esto. ¿Cómo se aplican estos sistemas en casos reales? Vamos a ver cómo los criterios nos ayudan a diferenciar y a comprender las dificultades específicas de distintas personas. Fijémonos bien en la tabla. En el TDAH, como en el caso de Nancy, no hablamos de una persona que se distrae a veces. ¿Quién no se distrae? La clave es que es un patrón persistente de desatención que además se manifiesta en diferentes contextos, en casa, en el colegio, y que afecta a su rendimiento a pesar de que se esfuerza. Con Pedro no es una simple rabieta, es una dificultad recurrente para manejar la frustración que desestabiliza la vida familiar y escolar.
Y en el caso de Mar, no es vanidad o una simple dieta. Hay una distorsión de la imagen corporal y un miedo intenso que la lleva a conductas de riesgo para su salud. En todos los casos, el patrón es generalizado y disfuncional. Entonces, la idea con la que nos tenemos que quedar es esta. Un diagnóstico nunca es una foto instantánea. Es una película. Requiere observar patrones a lo largo del tiempo y, muy importante, en diferentes contextos. Por eso, una buena evaluación psicológica no se basa solo en una entrevista, sino que integra información de la familia, de los profesores, de la propia observación. La palabra clave siempre es impacto significativo. Esta dificultad interfiere con el desarrollo de la persona, con sus relaciones, con su bienestar. Ahí es donde la psicología clínica pone el foco. Ahora bien, que nadie piense que este campo es estático, ni mucho menos. De hecho, uno de los debates más importantes y apasionantes en la psicopatología moderna es precisamente sobre la naturaleza de estas categorías que usamos. ¿Son de verdad cajas estancas, separadas unas de otras? Esto que veis aquí ilustra a la perfección esa tensión. El modelo categorial, el tradicional del DSM, funciona como un interruptor de luz. O está encendido o está apagado. O tienes TDAH o no lo tienes. Es muy útil, no nos engañemos, para la comunicación y la investigación. Pero la realidad es mucho más compleja. El enfoque dimensional propone que los síntomas existen en un continuo. Es más como un regulador de intensidad de la luz. Todos tenemos cierto nivel de inatención. Un trastorno sería simplemente el extremo más severo de ese continuo. Este enfoque de hecho explica mucho mejor la comorbilidad, es decir, porque la ansiedad y la depresión a menudo van de la mano. Es más, el propio DSM-5 ya ha empezado a incorporar escalas dimensionales de severidad, reconociendo que la realidad no siempre encaja en cajas perfectas. Y con esto llegamos al punto, para mí, más importante, a la reflexión que debe acompañar siempre nuestra práctica profesional. Después de todo este análisis técnico, tenemos que recordar el riesgo de reificar el diagnóstico, de tratarlo como si fuera una cosa que la persona tiene. El propósito fundamental del diagnóstico no es etiquetar, es entender para poder ayudar. Quiero que esta idea se nos quede grabada a fuego. Un diagnóstico no define a nadie. No es un anoréxico. Es una persona que en este momento de su vida presenta un patrón de síntomas compatible con un trastorno de la conducta alimentaria. Es la descripción de un problema, no de una identidad. Y esa descripción es increíblemente poderosa porque nos da una hoja de ruta para la terapia y a menudo es la llave que da acceso a recursos educativos o sanitarios que de otra forma serían inaccesibles. Exacto. Para Enrique, entender que su sufrimiento tiene un nombre, que no está solo y que existen tratamientos, es el primer paso para salir de ese aislamiento. Para las familias de Nancy, Pedro, Umar, un diagnóstico preciso desactiva la culpa y la confusión. Ya no es mi hijo es vago o mi hija es difícil, sino mi hijo tiene una dificultad y podemos aprender a manejarla. Le pone nombre al caos y eso, en sí mismo, puede ser un alivio inmenso. Es sin duda el comienzo del cambio. Y esta es la reflexión final, especialmente para quienes os estáis formando en este campo. Un diagnóstico bien hecho no cierra puertas, las abre. Nos da el conocimiento para elegir el camino terapéutico más adecuado, para empoderar a la persona y para movilizar los recursos necesarios. La pregunta fundamental nunca es ¿qué etiqueta ponemos?, sino más bien ¿qué historia de recuperación, de resiliencia y de crecimiento podemos empezar a co-construir con esta persona a partir de este punto de comprensión? Ahí, precisamente ahí, reside el verdadero arte y la ciencia de nuestro trabajo.